Bendito eres tú, Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que nadie puede decir que no tiene lucha con eso. Nadie puede decir que eso lo ha vencido. Sí, es un tema muy notable en el pueblo de Dios, si es que se lleva a cabo y si es que no, también. Amén. Vamos a empezar primeramente preguntándonos, ¿de dónde viene el poder de Dios? ¿Cómo se ejecuta su poder? ¿Dónde radica su poder? Hemos leído la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y vemos que Él es todopoderoso. ¿Sí? Vemos que Él es todopoderoso. Amén. Pero hemos visto su poder, hemos visto sus milagros y Él no necesita hacerse presente físicamente. ¿Sí? Él tiene una virtud o una característica que es su palabra. ¿Sí? Ahí radica su poder. Vamos a empezar a leer Isaías 55. Amén. Isaías 55. Gloria al Señor. Bendiciones, Dios bendiga. Isaías 55, del 8 al 11. Gloria al Señor. Isaías 55, del 8 al 11, dice la bendita palabra del Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Vamos a ir explicando. En esta parte habla el Todopoderoso y dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos sus caminos. ¿Sí? Es por eso que muchas veces la humanidad no puede entenderlo. Es por eso que muchas veces la gente allá afuera que no conoce tiene muchas dudas, tiene muchas cuestiones en su mente y no comprende el actuar de Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Sí? Porque no piensa como nosotros. Él no se puede regir con las reglas y normas que vive la humanidad. No se limita con los límites que tenemos nosotros, la humanidad. ¿Sí? Él es un ser extra, aparte, fuera de. ¿Sí? No se puede regir con las mismas leyes tampoco. Él es alguien aparte. ¿Sí? Él es creador, nosotros somos creaciones. ¿Sí? Entonces, no podemos pensar como Él. Nuestros pensamientos son cortos. Nuestros pensamientos son a unos cuantos años. Nuestros pensamientos se limitan a pensar en cuánto tiempo más o menos vamos a vivir. ¿Sí? Suponemos, vamos a pensar en alguien que va a construir una casa. Realmente sabe que en 100 años no va a estar. Nuestros pensamientos son pequeños. ¿Sí? Si alguien estudia una carrera, él sabe, esa persona sabe que serán unos cuantos años y posiblemente antes de que esté su cuerpo muy cansado o avanzado en años, dejará de ejercer lo que estudió.
siempre nuestros pensamientos son a corto plazo, ¿sí? De hecho, vamos a pensar en una construcción grande, en un puente, ¿sí? Que servirá a la ciudad, a la comunidad, donde sea. Las personas que lo construyen saben que en 100 años no lo van a ver, tampoco. Servirá a la generación que viene, ¿sí? Y la generación que viene tampoco puede pensar desde que se construyó. Cuando llegó esa generación ya estaba. Y también saben que pasarán un tiempo, unos años y no verán más, ¿sí? Por eso es que muchas veces nos limitamos. Somos limitados en el pensamiento y en el razonamiento. Dios no se limita a eso, ¿sí? Él es el ser eterno, no tiene principio ni fin, ¿sí? Por eso es que no puede pensar como nosotros. Él piensa para la eternidad, ¿sí? Muchas personas se cuestionan el por qué pasan ciertas cosas, ¿sí? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué Cristo dijo que venía desde que ascendió al cielo, que pronto venía? Ya pasaron 2000 años, ¿sí? Y la gente dice, a lo mejor Cristo ya no va a venir, o ya no viene. Pero la palabra de Dios dice que 1000 años para Él es como un día, y un día es como 1000 años, ¿sí? Él habita en la eternidad. No puede pensar que 1000 o 2000 años es mucho para Él. Él es fiel a su palabra y cumplirá. Entonces nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dice que nuestros caminos no son sus caminos. O sea, cómo Él dirige las cosas, cómo Él tiene el control de las cosas. Nosotros no podemos comprenderlo, ¿sí? No podemos comprender el por qué Dios se dirige de cierta manera, ¿sí? Porque su mente es muy superior. No hay forma de entender la mente de Dios. Si la nuestra, no podemos entenderla. Tenemos una mente que no recuerdo cuando leí qué capacidad pudiese tener de almacenamiento en la memoria, ¿sí? No tenemos un límite para imaginar, no tenemos un límite para recordar, no tenemos un límite como para decir, ya no puedo meter más información a mi cabeza. Y cada cabecita es un mundo. Cada mente es algo maravilloso, espectacular. No lo podemos entender. ¿Quién entenderá la mente del hombre? Ahora el creador de todo eso. ¿Vemos por qué no podemos entenderlo? Así es Dios, ¿sí? Dice la palabra del Señor, Isaías 55, ahora el verso 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿sí? Así como que Él se encarga de todo lo que pasa en la naturaleza, también lo que germina para el consumo del hombre. Tiene cuidado de todo, ¿sí? Así es lo que dice el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces regresamos a la pregunta, ¿dónde radica el poder de Dios? En su palabra, que lo que Él dice, se hace. Él tiene toda autoridad. Dice que Él llena todo lo que pasa en el planeta, todo lo que pasa en la naturaleza, en la tierra, en los animales, en cada uno. Él lo decretó, Él lo habló, ¿sí? Y dice que su palabra no vuelve vacía. Él habla y lo que dice se va a hacer. Si Él dijo que un día vendría, no importa que pasen 2000 años, Él vendrá.
¿sí? Vamos a leer Salmo 33. Salmos 33, 8 y 9. Salmo 33, 8 y 9. Amén. Dice la palabra del Señor. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Ahí está la respuesta cuando la humanidad todo el tiempo se cuestiona de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, cuál es el propósito. ¿Sí? El hombre que no conoce de Dios siempre se está cuestionando estas cosas. ¿Sí? Y se inventan teorías que de dónde viene el hombre. Son teorías, no son pruebas. Todo lo que dice la ciencia son teorías, no son pruebas. La teoría del Big Bang es teoría, no es ninguna prueba. ¿Sí? Y aquí dice que él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Se refiere a toda la creación, todo lo que existe. Fue hecho porque él habló, se ejecutó su palabra. Él habló, ¿sí? Él habló y fue hecho. Entonces, nos dimos cuenta que el poder de Dios radica en su palabra, que todo lo que Él dice se hace. Bueno, nosotros, su creación, dice su palabra, que fuimos hechos a imagen y semejanza. A imagen es como nos vemos, ¿sí? Hemos leído en su palabra, en toda la Biblia dice que Él tiene ojos, que sus ojos están sobre los justos de la tierra, que Él tiene manos, dice que Él extiende su mano, ¿sí? Él escucha, ¿sí? Entonces su imagen es similar a la nuestra: cabeza, ojos, oídos, nariz. Nariz también habla de que llegan las oraciones como suave perfume ante su presencia, ¿sí? Dice que tiene manos, está sentado en un trono. Entonces, la imagen de Dios es similar a la nuestra. Somos hechos a imagen y semejanza. Semejanza quiere decir que también tiene emociones. También se alegra, también se enoja, ¿sí? También se entristece, y todas las emociones que él tiene, nosotros las tenemos. Somos hechos a imagen y semejanza. Y otra cosa más, también tenemos esa, no sé si llamarlo cualidad, o esa parte donde también lo que hablamos tiene mucho que ver. Todo lo que hablamos no son palabras que se llevan al viento, ¿sí? No son palabras que se olvidan. Todo, absolutamente todo, te puede destruir o te edifica, o te puede sanar o te puede lastimar, ¿sí? Te puede bendecir o te puede maldecir. Todo lo que hablamos también tiene poder. Todo. Y por todo lo que hablamos seremos justificados. Todas las palabras que decimos vamos a
a ver mediante la palabra del Señor que todo lo que hablamos es como si se tomara en cuenta. Mateo 12. ¿Cuál es el tema? Sí. Por tus palabras serás justificado. Mateo capítulo 12. Verso del 35 al 37. Amén. Mateo capítulo 12, verso 35 al 37. Dice la bendita palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Dónde está el tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Está en tu corazón. Todo lo que tú aprecias, todo lo que tú amas, ahí lo guardas en el corazón. Ahí está tu tesoro. ¿Sí? Dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué tan importantes entonces son todo lo que hablamos? Ya sean palabras altisonantes o groserías, como le decimos, o no. Hay palabras ociosas que no necesariamente tienen que ser groserías. ¿Sí? Palabras de ocio, palabras que no se necesitan a veces incluir en el vocabulario, pero estamos acostumbrados, o bueno, allá afuera se están acostumbrados tanto a un lenguaje que el hablar groserías es normal. ¿Sí? Es normal. Incluso los insultos llegan a ser normal. O sea, bueno, llegan a ser algo para la gente que lo habla, ya sin el sentir en ellos que sea un insulto. ¿Sí? También hay palabras que llegan a encajar ahí como las palabras que lastiman. ¿Sí? Ahí encajan todas las palabras que también son sin sentido. Ofensas a Dios. Las palabras sin sentido, estoy refiriéndome, por ejemplo, que ofenden al hombre también. Aquí en México tenemos un lenguaje muy rico en palabras, ¿sí? Tenemos un lenguaje donde hay muchos, ¿cómo se dicen? Son que se refieren a lo regional, ¿sí? Si estamos aquí en México tenemos palabras así muy de aquí, si vamos a otra parte del país tenemos otras. El castellano de México es muy, muy rico, ¿sí? Muy abundante en todas estas palabras. Pero ¿qué pasa? Que también todo eso se ha llevado, por ejemplo, al doble sentido. Y hay quienes en el mundo, cuando llegan a usar esto del albur, hasta se llenan así como que de vanidad. Es que yo le sé a todo eso, ¿sí? Yo sé alburear, dicen, ¿sí? Y es un orgullo. ¿Por qué? Porque es algo del país de México. Realmente la palabra del Señor da un texto muy específico, no solo para eso, ¿sí? Para todas las palabras, las groserías, pues, las palabras altisonantes. Dice que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Sí? Dios es santo y nosotros tenemos que buscar la forma entonces de parecernos a Él.
Así como Él tiene poder en su palabra, nosotros también tenemos vamos a llamarlo así, la facultad de hacer caer a alguien, de levantarle el ánimo, de hacerlo sentir bien, con palabras de aliento, con palabras que le edifiquen, y también con esas palabras groseras podemos hacer que se entristezca, que se sienta menos, y no necesita hacer groserías, ¿sí? No necesita eso. A veces, aunque digas la palabra, si le metes el sarcasmo a la palabra, ya lo lastimaste, y no fue una florecita, no fue un halago, ya fue un insulto, ¿sí? La forma en como lo digamos tiene mucho que ver. Por eso la palabra de Dios dice en el último, en el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo lo que hablemos tiene mucha importancia. No son palabras que se va a llevar el viento. Si un día tú dijiste algo, se toma en cuenta, ¿sí? A Dios no se le olvidó que un día le prometiste que ibas a buscarle. A Dios no se le olvidó que un día tú le dijiste: Señor, si tú me sanas hoy, yo te voy a buscar, ¿sí? Muchas veces eso que hablamos se nos puede olvidar a nosotros, pero no a quien se las decimos, ¿sí? A veces como padres les hacemos promesas a los hijos y se nos olvidan, y ahí a veces ellos viven con esa promesa. Yo recuerdo cuando era niño, tenía como la edad de mi hija, 10 años, y mi hermano mayor fue a verme allá donde estaba en el pueblo y me prometió un balón. Esa promesa, viví con esa promesa como 6 años más, y nunca llegó solo. Pero vivía pensando que si algún día, la próxima que venga mi hermano, me iba a traer ese balón, y nunca llegó el balón, ¿sí? Pero como pequeños son más inocentes y ellos confían en lo que les decimos, así como nosotros debemos confiar en Dios. Tenemos un papá, tenemos un Padre que es todopoderoso, pero así como también esperamos que nos cumplan las promesas, también nosotros tiene que haber obediencia para recibir esa promesa, ¿sí? Pero también no podemos, por ejemplo, Dios es fiel en su palabra y no prometió otras cosas que nosotros nos podamos imaginar, ¿sí? Por ejemplo, Dios no prometió que si tú le adoras, te va a ir bien. No lo prometió. El único que prometió que daría cosas si se le adoraba fue el diablo. Dios habló que recibirás bendición si obedeces lo que Él manda. ¿Sí? La obediencia es una cosa y la adoración es otra. El diablo da cosas si se le adora. A Dios se le adora porque para eso fuimos hechos. Pero Dios bendice si obedeces. Si no obedeces, ya es voluntad de Dios. A veces Dios tiene misericordia y puede bendecir. Sí, alcanzo a aclarar la diferencia. ¿Sí? Una cosa es adoración y otra cosa es obediencia. A Dios no bendice si se le adora. Si Dios bendijera solamente porque se le adorara, todo el mundo le adorara y viviera como se le diera la gana, ¿sí? Y tendrían la vida eterna. Pero no, Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos los conocemos.
¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. ¿Sí? Todas estas cosas Dios les mandó. Esos son los mandamientos. Faltan las recomendaciones, los consejos. ¿Sí? No se limita a 10, de ahí desciende. Pero ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y a tu Dios y al Señor tu Dios amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Perdón, no lo dije. ¿Sí? Y el segundo mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor Jesucristo, y con estos dos mandamientos resumes toda la ley. ¿Sí? Con estos dos mandamientos resumiste todo. Y estás bien. ¿Sí? Entonces, todo lo que hablamos es de gran importancia. Todo. Son tan importantes las palabras que la palabra de Dios nos da como referencia a que tenemos que tener cuidado de lo que hablamos de la lengua. Vamos a leer Proverbios 12:13. Proverbios 12:13 al 25. Amén. Dice la palabra de Dios, Proverbios, está después de Salmos. Salmos está como a la mitad, y después sigue Proverbios. Amén. Dice la palabra, Proverbios 12, verso 13 al 25. Dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Si nos damos cuenta que todo, la consecuencia muchas veces, no todo, es de lo que hablamos. ¿Sí? Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Cuántas veces hemos visto personas que en su opinión son inteligentes? En su opinión tienen la razón siempre. Estoy hablando de hombres y personas necias que no conocen de Dios. ¿Sí? Es como esas personas que pueden llegar y decir, no hay Dios. ¿Por qué? ¿Cómo va a haber Dios? A ver, ¿dónde está? Que se me aparezca. ¿Sí? Y se envanecen en su ego, que creen que si no pasa como ellos dicen es porque no existe, es porque no hay. ¿Sí? Dice, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Eso se puede entender cuando hay discusiones. ¿Sí? Cuando hay discusiones dice que el necio al punto da a conocer su ira. En el momento que está la situación, se enojan. ¿Sí? Se enojan. No pueden controlar esa parte. Pero dice que es prudente, no hace caso de la injuria. Se limitan a reaccionar de una forma agresiva, ignorando. A veces es mejor guardar silencio. ¿Sí? Es mejor no abrir la boca. ¿Por qué? No recuerdo si es un verso o es algo que aprendí
que si tú discutes con un necio, vas a perder, porque estás bajando a su nivel y él está acostumbrado a pelear ahí. Él está acostumbrado a pelear ahí. Entonces vas a perder. Dice la palabra: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahí, esa parte es el mensaje, por decirlo así, central. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. La palabra de Dios es tan completa que tiene de todo, ¿sí? Es tan completa que nos va a hablar también que con lo que hablamos podemos lastimar a las personas, ¿sí? Hay personas que no necesitan decir mucho, ya de las que hablan mucho ya lo leímos y vamos a leer más, ¿sí? Pero dicen que la palabra de Dios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Y qué pasa con una palabra que es como golpe de espada? Te hiere, te lastima, ¿sí? Y esos hombres los hay. Y a veces podemos ser nosotros. No pensemos en alguien más. No pensemos en fulano o fulanita, o el hermanito o la hermanita. Ah, no, mi tío, mi papá. No, a veces somos nosotros mismos, pero no lo queremos aceptar. Que a veces nosotros somos esas personas que hablamos y lastimamos. A veces somos nosotros los que lastimamos y no lo queremos aceptar. ¿Sí? Por eso es que es muy importante hablar de esto, porque también a través de las palabras podemos levantar a alguien. Dice aquí la palabra que más la lengua de los sabios es medicina. ¿Sí? Es medicina. Si alguien viene lastimado, si alguien viene herido, y yo todavía lo hundo más, diciéndole o añadiéndole a lo que ya le viene lastimando, mis palabras son medicina. No. Es por eso que evitamos también prácticamente la música secular que habla, que alude, por ejemplo, al desamor, ¿sí? O que hace apología del crimen, ¿sí? Si alguien está desilusionado, alguien está lastimado del corazón y se pone a escuchar música triste, va a estar peor. ¿Sí? La tristeza no se va a ir, ahí está, ahí permanece. Por eso es que todas esas palabras, todo lo que también escuchamos, nos puede llevar a estar en un estado peor. ¿Sí? Nos puede llevar a llenarnos también de palabras que nosotros mismos vamos a llevar a alguien más y lo vamos a lastimar. Dice 19, el labio veraz permanecerá para siempre. ¿Cuál es el labio veraz? El que habla verdad. Los que siempre hablan verdad. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan en bien. Los que piensan el mal son precisamente los que decía Jesucristo en Mateo, lo que leímos, que del mal tesoro de su corazón sacan malas cosas. ¿Están felices? No. Todo el tiempo están pensando en mal. Todo el tiempo. Piensan mal de uno, piensan mal de otro, todo está mal. Todo está mal.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en su corazón han atesorado eso, cosas malas. ¿Sí? Dice, pero alegría en el de los que piensan el bien. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces, lo que hable cada persona depende de qué hay en su corazón. Depende de qué ha guardado en su corazón. ¿Sí? Dice el 21, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Nos dimos cuenta que Dios también, ahí las emociones son visibles. ¿Sí? Dice que los labios mentirosos son abominación. Quisiera que vieran esto desde el punto de cómo para Dios le es abominable la mentira. Abominable es algo que es nauseabundo. ¿Sí? Es como un olor fétido, desagradable cuando vas en la calle. Por ejemplo, un perro muerto. Es un olor desagradable que quieres caminar rápido o pasar rápido. ¿Sí? O, bueno, a mí en lo personal, el olor que más me desagrada es el olor a una rata muerta. Eso me parece a mí mucho peor que un perro. Me parece algo tan desagradable que se queda hasta en mi cabeza ese olor y no lo soporto. ¿Sí? Así es la lengua mentirosa delante de Dios. A Él le parece abominable la lengua mentirosa. Pero dice que los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Sí? A Él le agrada eso. Es feliz, se pone contento. Aquí lo dice. ¿Sí? El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Por eso es que a veces es bueno, mejor me callo. Es mejor a veces me callo, porque cuando hablo, si no tengo algo bueno, como dicen por ahí, para mejorar el silencio, resérvate. ¿Cómo dice? El hombre cuerdo encubre su saber. Si ya lo sabes, si sabes que tienes razón, guárdatelo. Guarda tu boca, cierra tus labios. Si tú tienes la razón, cállate. ¿Pero por qué? Porque dice que el corazón de los necios publica la necedad. Hablan y muestran que son necios. ¿Sí? Muestran la necedad. Dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sí? Si alguien está acongojado, si alguien está triste, tienes que llegar con todo lo contrario, con palabras que le alienten. Triste, preocupado. Acongojado es como triste, como preocupado. ¿Sí? Si hay alguien que esté así, no podemos llegar y con las propias palabras hundirlo más. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que la buena palabra lo alegra. Es por eso que es muy importante que cuando nosotros llegamos a escuchar la palabra de Dios y Dios nos va dando ese conocimiento, ese saber, tenemos que llevar a cabo también eso. ¿Sí? Que tiene que cambiar nuestra forma de hablar. Tenemos que limitarnos, no solo en decir las groserías como una forma de, pues aquí en México se habla así, no. Quizá cuando estás allá en el ambiente, pues al decirlo así, pasa, pero cuando ya no estás acostumbrado ni tú a hablar así, te ofende, a ti te ofende. Entonces, ¿qué vas a hacer? Evitarlo.
evitarlo. ¿Por qué? Porque tú no lo hablas tampoco. Tú ya mides lo que hablas, ¿sí? Pero es tan importante todo lo que hablamos que incluso para ser salvos tienes que hablarlo, ¿sí? Vamos a leer Romanos 10:9. Es tan importante que para Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Sí, es tan importante lo que hablamos que para el Señor el decirlo lo toma en cuenta. Sí, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Incluso para ser salvo tienes que hablarlo. Claro, tienes que tener fe. Dice que si creyeres en tu corazón, ok, ya lo creíste, pero tienes que hablarlo. Tienes que confesar lo que has creído en Dios para que se tome en cuenta. La palabra es algo muy importante. Ahorita en estos tiempos ya no hay validez en la palabra, ¿sí? La gente hace negocios y ya no, ahora tienes que firmarle, tienes que comprometer algo. Antes la palabra era algo de honor. Lo habías hablado, cumple, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios en Eclesiastés 5 dice que si prometiste, cumple. No sea que Dios se enoje a causa de tu voz, de que lo hablaste y no lo cumpliste, ¿sí? La palabra era algo importantísimo. Ahora tienes que recurres a otras cosas, porque la gente ya no cree en la palabra. Intentamos a veces, es que lo dijo allá. No, ya no crees en las palabras de nadie, ¿sí? Ya no creemos en nada de eso. Antes sí, la palabra era algo muy importante. Entonces, el Señor nos enseña que si queremos ser salvos, tenemos que confesarlo. Después de creerlo, confesar, ¿sí? Vamos a leer Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3, del 2 al 12. Santiago 3, del 2 al 12. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Santiago 3, del 2 al 12 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero aquí encontramos algo. Primero nos dice la verdad. Después habla con una especie de sarcasmo. Dice que todos ofendemos muchas veces. Entonces, si alguien dice que no, se engaña a sí mismo. La palabra de Dios dice que todos ofendemos muchas veces. Todos lo hemos hecho. Pero dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero ¿quién es perfecto? No, porque dice que entonces es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ya no puede caer en tentación. Si frenas
Eso ya no puedes caer, pero eso no puede ser porque aún no somos perfectos. Aún no. Dice 3: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Sí han montado un caballo y nos hemos dado cuenta que de verdad es tan frágil la rienda que solo le tiras un poquito a la derecha y va a la derecha. Tiras de él un poquito hacia la izquierda y va a la izquierda. Tiras de ambos y se detiene. ¿Sí? Y todo está controlado ahí. El frenillo pasa por su lengua. Todo lo controlas de ahí. ¿Sí? Todo. Dice el verso 4: Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Han visto los cruceros actuales? El Titanic no es nada. El Titanic es ahora demasiado pequeño comparado a los cruceros que hay ahorita. ¿Sí? Estaba viendo, vi un video del tamaño de uno y se está grabando un hombre como lo está lavando con una manguera a presión y empiezan a alejar la cámara. Y el hombre ni se ve después y se ve el barco enorme. ¿Sí? El Titanic para estos tiempos ya no es nada y todos se dirigen con un timón. Es un pequeño timón y con ese timón lo pueden mover donde quieran. ¿Sí? Así dice el verso 5: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es la lengua. ¿Quién la puede dominar? Hablamos de más. Dice que ofendemos muchas veces. Y así como el frenillo mueve a todo el caballo incluso en la actualidad se toma como un referente a mucha fuerza, a fuerza bruta, a potencia. De hecho, así se miden los motores por caballos de fuerza, ¿sí? Porque un caballo se toma como referencia por esa fuerza bruta, ¿sí? Y con el frenillo en la lengua lo puedes dominar, ¿sí? Así también la lengua es algo que es pequeño, pero dice que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. A veces con unas palabras mal pronunciadas, a veces con palabras que no pensamos, a veces con palabras que dijimos enojados. Hemos sufrido muchas consecuencias por no poder frenar la lengua. Hemos hablado, hemos lastimado, hemos herido, porque no hemos podido frenar la lengua. Dice el 6: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿A qué se refiere? Cuando es inflamada por el infierno, no quiere decir que va al infierno, que viene el infierno, ¿sí? Simplemente los espíritus que estarán en el infierno, que son los demonios, ponen o permiten, o ponen a veces pensamientos cuando se les da lugar, ¿sí? Y esos pensamientos pueden ser de enojo, de tristeza, de ira, pensamientos unos contra otros. ¿Y qué pasa? Como no dominamos la lengua,
ya se prendió la chispa. ¿Sí? Ya se prendió la chispa. Y empiezan los problemas. Y se incendia todo el bosque. Dice el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es por eso que nos es tan difícil, incluso cuando estamos en el camino de Dios, cuando ya nos apartamos de hablar cosas como se hablan en lo secular, o sea, allá afuera, que su forma de hablar ya es tan normal, con groserías, con insultos, que aún cuando ya nos apartamos de ese camino, aún nos es difícil a veces, a lo mejor ya no podemos decir esas palabras, pero el lastimar a alguien, todavía lo hacemos. ¿Sí? Todavía caemos en ese error. Todavía caemos en ese pues sí, en ese error que todo mundo es llevado. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por eso es que nuestra boca tiene que limitarse ya a hablar palabras que no convienen, palabras ociosas. ¿Sí? Aparte de las groserías, palabras que insulten, palabras que ofenden, porque de nuestro buen tesoro del corazón tienen que salir puras cosas buenas. Así que si tengo problema con esa persona, bueno, si esa persona tuvo problema conmigo, ¿tengo que ir a hablarle mal? No. Pedirle al Señor, en mi caso personal les comento, todo el tiempo le pido al Señor que frene mi lengua. Yo no he podido, pero le pido al Señor, Señor, frena mi lengua. Frena mi lengua, que yo no hable cosas que los insulten o que los ofendan. Frena mi lengua. Porque yo no puedo domarla. Aquí dice incluso, si yo digo que ya la domé, ahí ya soy varón perfecto. No, aquí dice que no. Dice que ningún hombre puede domar la lengua. Habla. Hablamos de más. Con ella alabamos y bendecimos al Señor, al Dios y Padre, dice, y con ella misma maldecimos a los hombres. No puede ser tu boca fuente de dos aguas, dulce y salada. No puede ser. Si somos árboles, damos un solo fruto. ¿Acaso el higo da aceitunas? No. El higo da higos. El de aceitunas da, no me acuerdo cómo se llama el fruto, aceitunas. ¿Sí? Aceite. ¿Sí? Nuestra boca no puede ser una fuente de dos aguas. Vamos a leer Mateo 5, del 21 al 48. Mateo 5, del 21 al 48. Amén. Mateo 5, 21 al 48. Dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo,
quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos? ¿Sí? Hay una versión, creo que es de los 9, que dice raca, en el verso 22. Dice el 22, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cual que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno. Amén. Del fuego. Amén. Personalmente me gusta mucho cómo lo dice esa versión de los 9, que dice que cualquiera que se enoje locamente, ¿sí? A veces llegamos a enojarnos, pero ya enojados locamente ya es un momento en que incluso llegamos a ofender. En esa versión dice raca, que es como un insulto. Ahorita, ¿cómo lo pueden decir? Alguien necio. Cualquiera que le diga una grosería que signifique eso, dice que será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. A tu hermano en Cristo, habla de tu hermano en Cristo, alguien que busca de Dios también. Si tú lo insultas de una forma, por ejemplo, de fatuo, es como decirle tonto. ¿Sí? Es por eso que nosotros no podemos incluir esas palabras en nuestro vocabulario. ¿Sí? Porque nuestra boca ya no puede emanar dos aguas. Dice el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ándale, concíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Si venimos a Dios y le queremos ofrendar, ¿cómo? Alabanzas. Hablamos alabanzas, venimos y le cantamos a Dios. Pero dice que te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, ni siquiera tú tienes que tener, ay, sí, perdóname. No tienes que tener tú, él tiene algo contra ti. Te compete ir a ti a ponerte a cuentas con él. Aunque él lo tenga contra ti, tú no tienes nada contra él. Él tiene contra ti. Pero no puedes pensar, no, yo no tengo nada, Señor, en contra de él. Él tiene contra mí, él que me pida perdón. No, dice que si te acuerdas cuando tú vienes a presentar tu ofrenda, vienes a alabar a Dios, vienes a cantarle, ¿sí? Tu boca no puede hablar eso si tú tienes algo, tu hermano tiene algo contra ti. Tú tienes que ir a pedirle perdón. ¿Sí? Si no te quiere perdonar, bueno, tú ya hiciste lo tuyo. Fue de corazón, perdón. Si él insiste en seguir de esa manera, ya no está en ti. Pero tú tienes que ir a disculparte, ¿sí? Pero ¿cómo tienes que ir? ¿Con más argumentos para pelear, para discutir? No. ¿Qué decía el verso que leímos en Proverbios? Si tú sabes que tienes razón, cállate. Guarda tu boca. Si tú sabes que tienes la verdad, no discutas. ¿Sí? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice el 27. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Perdón, hermanos, creo que no, esta ya me pasé. Vamos a leer mejor Santiago 1.26. Perdón, hermanos. Santiago 1.26. Santiago 1.26.
Amén. Santiago 1:26. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? Ahí es cuando entramos todos. ¿Sí? Hay grandes congregaciones donde hay apóstoles, hay líderes, y todos se sienten súper importantes por un simple cargo. Somos simples pastorcillos, nada más, simples siervos. Pero hay lugares donde cada título que se ponen o que les dan les hace sentirse arriba de los demás. ¿Sí? Y ese título les da una pequeña pizca de poder, o ellos mismos se la han dado. ¿Sí? Y se vuelven arrogantes, se vuelven que solo ellos pueden. Hay una predicadora que se llama Ana Maldonado. Es tan arrogante que dice en sus prédicas que ella manda a los ángeles que hagan lo que ella dice. Y dice que un profeta fue y le dijo que era la más bella porque ella era hija de Dios. Y desde toda la iglesia que le profetizaron que ella era la más bonita. ¿Sí? Y hay ego en estas personas religiosas. Dice la palabra aquí de Dios que si alguien se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua de hablar palabras ociosas como esta mujer, dice que engaña su corazón y esa religión es vana. Todo lo que pudiesen profesar, si alguien se siente muy santo, muy religioso, yo sé de mucho de Biblia, no, si yo sé y conozco, sí, pero no sabe frenar su lengua y ofende, insulta a sus hermanos, levanta la voz a los padres, cuidado, porque no está honrando a donde es un mandamiento, no es un consejo. Si tú quieres respetar, honrar a tus padres, si tú quieres cuando puedas, no, es un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento, es ley, y en tiempo de gracia sigue siendo un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien. ¿Sí? Vamos a leer Proverbios 10:19. Gloria al Señor. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 al 21. Esto siempre ha sido, ¿sí? Desde los proverbios, desde el sabio Salomón que escribía los proverbios, ¿sí? Dice Proverbios 10:19, 21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. A veces el hablar mucho no conviene. ¿Qué creen que yo sí me he sentido así? En alguna plática, sí, si hablo ya mucho, ya me siento mal. Si ya hablé de mucho, ya siento que hasta como que estuve perdiendo el tiempo y no hablé de lo que tenía que hablar.
comúnmente termino hablando de Dios. Es cuando creo y cuando siento que esa conversación tuvo sentido. Pero si hablé por mucho tiempo y no hablé de Dios, yo siento que ya perdí el tiempo. ¿Sí? Aquí dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Todo el tiempo, a veces en las pláticas, se habla de el yo, siempre. Yo esto, yo el otro. ¿Sí? Dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El entendimiento y el conocimiento lo aprendemos de la palabra de Dios. ¿Sí? Y si alguien no guarda en su corazón esa palabra de Dios, ¿qué dice? Mueren por falta de entendimiento. Vamos a leer Primera Corintios 13. Primera Corintios 13, 9. ¿Qué es uno? Sí. Trece, 1 al 3. Amén. ¿Lo tenemos? Primera Corintios 13, 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ese amor es el que sacas del buen tesoro de tu corazón. Si puedes saber todo, te puedes leer la Biblia, puedes ser la mejor persona allá afuera, pero si no hay amor en ninguno de nosotros, de nada nos sirve estar aquí. Tiene que haber amor. ¿Sí? Y ese amor, ¿cómo lo vamos a expresar? A veces alentando unos a otros, orando unos por otros, no llevando iras ni contiendas, no acrecentando a veces el dolor de unos, no lastimando con palabras. ¿Sí? Somos un cuerpo. ¿Sí? Somos un cuerpo en Cristo y una mano no lastima a un pie. Tu pie no lastima a tu oreja, ni se alcanza. No te lastimas tu propio cuerpo, no lastimas tu propio cuerpo, no te andas pues golpeando la cabeza por ahí, ¿no? Te duele. Así tenemos que ser, hablarnos unos a otros con palabras de aliento. ¿Sí? Porque ¿de qué nos serviría seguir aprendiendo de las cosas de Dios? ¿De qué nos serviría si nosotros no frenamos la lengua de hablar mal? No tenemos palabras de edificación unos a otros. No frenamos nuestra lengua ante palabras obscenas, palabras que no van con nosotros. Como te
testimonio ahí de aquí de mi familia. Hay una palabra que se dice mucho allá en el mundo, ¿sí? Eso de no manches. No es grosería, ¿sí? Pero disimula una. Se está tapando con esa palabra una grosería. Por eso es que nosotros aquí constantemente les decimos, hey, no se dice eso. No se dice eso. ¿Por qué? Porque esa palabra está disfrazando a la grosería que no decimos, porque esa grosería es del mundo. ¿Sí? Le ponemos otra para disimular y a veces lo hacemos. Entonces aquí en casa se ha estado trabajando en eso, ¿sí? De decirles, no me digas eso, no digas eso, porque estás disimulando una grosería. Le estás poniendo otra palabra, pero el sentido es el mismo, ¿sí? Muchas veces podemos caer en el engaño, como dice aquí, que se engaña a su propio corazón. No podemos decir que no, porque muchas de las palabras que decimos disimulan las groserías, ¿sí? Escuchaba una entrevista a una persona, no sé qué es la verdad, pero él le dice, no sé si es maestro, no sé qué sea, esta persona es algún político que no habla groserías, y le decían, oye, ¿por qué no hablas groserías? Es que dice, el español, el castellano que hablamos es tan rico en palabras que se me hace algo bajo tener que meter una grosería cuando tengo otras opciones. Tengo muchas palabras en mi vocabulario como para meter groserías, ¿sí? Entonces esta persona lo decía así, y yo creo que sí. Yo creo que nosotros como hijos de Dios hemos ya dándonos cuenta que no se necesitan las groserías para tener una conversación con cualquier persona, ¿sí? ¿Y qué creen que las personas se van haciendo a ti? Lo digo por mi trabajo, ¿sí? En mi trabajo es constante la comunicación con las personas. Estoy dialogando, estoy en el comercio y pues sí, tengo conversaciones. Pero a través de los años las personas se han dado cuenta que pues no hablo de esa manera. Entonces se empiezan a limitar. Ellos mismos empiezan a decir, ay, perdón, se me salió. Y yo, pues, sin cuidado, ¿no? Tú hablas así. No es que me agrade, pero pues no te puedo decir no lo hagas, tú estás acostumbrado a hablar así. Yo, sí, no te preocupes, ¿sí? Pero las mismas personas empiezan a respetar tu forma de hablar, ¿sí? Entonces, sí es demasiado importante, ahora bien, las palabras y el cómo las decimos, ¿sí? Hay un verso que es en Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice el 2: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Sí, nos dimos cuenta que es un miembro difícil del hogar. Nos dimos cuenta que es un miembro
miembro, el cual está en nosotros, dice la palabra, y que luchamos por dominarlo. Esa ira que nos lleva a hablar cosas, ¿sí? Pero también la palabra de Dios dice que el Espíritu está en nosotros y nos da dominio propio. Y vamos y le decimos al Señor: frena mi lengua, ¿sí? Y todos tenemos esta lucha, pero no podemos estancarnos todo el tiempo y decir: ay, sí, pues sí, también, sí, todos lo tenemos. Y dice que la blanda respuesta quita la ira. Dice más, la palabra áspera hace subir el furor. Tiene que estar esto constantemente aquí rebotando en nuestra cabecita. Y a veces cuesta, pero ¿qué dice la Biblia? Si crees que tiene la razón, guarda tu boca. ¿Se acuerdan que leímos esto, no? No podemos entrar a discusión. Si creemos que tenemos la verdad, a veces a fuerza queremos exponerla. No, es que esta es mi verdad y es que es así. Sí, estamos en luchas constantes. Ya lastimamos, ya ofendimos, ya laceramos. Sí. Cuando la palabra de Dios dice que aparte de que guardes tu boca, lo que hables no tiene que llevar palabras ociosas. Dice que es un buen tono. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Cómo lo hablamos, nos vamos a dar cuenta, o vamos a ver que la persona es sabia por cómo habla, cómo se detiene. Dice que la boca de los necios habla sandeces. A veces cuando se está enojado, ya no se habla con razonamiento, ya nada más se habla por buscar un argumento para contradecir. Cuando está uno en discusión y ya estamos enojados, buscamos ya no argumentos razonables, sino ya argumentos para lastimar. Ya buscamos argumentos ya nada más para hacerle ver a la otra persona dónde se equivoca y decirle: aquí te equivocas tú, aquí te equivocas tú, aquí te equivocas tú, tú eres esto. Y ya la lengua habló, ya la lengua se fue, ya la lengua incendió todo el bosque. No supimos detenerla. Ya ofendimos, ya lastimamos, ya rompimos ilusiones, ya rompimos el corazón de alguien, ya lastimamos. ¿Sí? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a frenar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque leímos al principio: por tus palabras serás condenado o justificado. Son tus palabras las que te van a llevar hasta incluso el infierno. Por último, vamos a leer 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3, del 8 al 16. Primera de Pedro 3, 8 al 16. Dice: una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Sí? No debemos devolver mal por mal. Si alguien fue grosero, ¿tenemos que hacer lo mismo? No. Tenemos que dar una respuesta blanda y darle bendición. ¿Sí? Y darle bendición. Dice el 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Fíjense, hasta si te quieres que te vaya bien, frena tu lengua. Si quieres ver días buenos, porque a veces el día parece oscuro, a veces que llevamos el día todo patas para arriba, ¿verdad? Como dicen.
ni siquiera hay buena actitud de nosotros. ¿Por qué no nos hemos encomendado a Dios? ¿Cómo mi esposa puede tener a veces ese sentir de que el Espíritu de Dios le da? Que se da cuenta cuando sus hijos no han orado. Ve el comportamiento de mis hijos y dice, no está orando. Algo allí, hay algo ahí. Y cuando vemos que empiezan a orar y empiezan a buscar a Dios, se calma todo eso. ¿Sí? Dice que si alguien quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. Nos damos cuenta cuando está algo mal en cómo hablan, cómo hablamos. Hay algo mal ahí. Todo el tiempo enojo, todo el tiempo ira, todo el tiempo malas contestaciones, tratando de justificarnos con argumentos que lastiman, justificándonos con argumentos que hacen que nos sintamos a veces bien momentáneamente al hacer menos al otro. Es cuando te das cuenta que hay algo ahí que está mal. Está sacando cosas malas del mal tesoro del corazón. ¿Sí? Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Ahí es cuando vemos que a veces no responde la oración del Señor. ¿Qué pasa? Venimos y oramos y bien bonito, y pues sí, pero no estás en obediencia, buscando la paz, sino que todo el tiempo estamos ahí metiendo cosas nuestras. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ay, Dios mío, está bien fuerte eso. Está fuertísimo. ¿Cómo dice? Que mas si también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si te pasa algo por tú contestar bien, te insultaron, te ofendieron, y tú hiciste bien, no te metiste con ellos, eres bienaventurado. Si tú no contestaste mal y tienes tú la razón, eres bienaventurado. ¿Sí? Dice, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengas miedo, tú estás bien, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Tienes que estar siempre preparado. ¿Cómo? Que si alguien llegue, te ofende, te agrede, viene con algo malo hacia ti, tienes que estar preparado para contestar bien, con mansedumbre, o sea, con respuestas blandas, tranquilo, y todavía con reverencia, con respeto. Tienes que estar preparado todo el tiempo a hablar así, con mansedumbre y con respeto. Dice, reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver, tú que eres cristiano, aunque tú conoces de Dios, a ver, esto, no, tú contesta bien y con respeto, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tu buena conducta es la que te va a defender. Tus palabras no. Solamente aplacará la ira, pero tu testimonio es el que te va a defender. ¿Sí? Creo que está ahí.
Sí, está ahí. Es parte de lo que el Señor demanda, que frenemos nuestra lengua, y como no lo podemos llevar a cabo, pedimos ayuda a Dios. Señor, frena mi lengua, que tanto palabras hirientes como ofensivas no llenen mi boca contra tus hijos, contra las personas, porque dice tu palabra que por mis palabras pudo ser condenado. Todo lo que hablemos, no solo palabras altisonantes, le decía palabras ociosas, ¿sí? Palabras ociosas como un ejemplo. Estamos orando y decimos, ay, Dios ni me escucha. Es una palabra necia, una frase necia. ¿Por qué? Porque Dios sí te está escuchando. ¿Sí? Ay, no creo que esto sea real, esto está muy exagerado. Se sienten, no sé, está muy exagerado en cuanto a, por ejemplo, estas fiestas ahorita, ¿no? De fin de año. ¿Sí? Ay, no, son demasiado religiosos. No, es lo que dice la Biblia. Si yo empiezo a hablar contra la palabra, puede que mis palabras sean ociosas, y dice que hable sandeces. Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hablamos hacia Dios, hacia nuestros hermanos y hacia nosotros. Porque hacia nosotros somos creación de Dios. No todo el tiempo puedo estarme ofendiendo a mí mismo. ¿Sí? No todo el tiempo me voy a estar diciendo, es que yo no puedo. No, yo no puedo. Son palabras necias. ¿Quieres ver días buenos? Frena tu lengua de eso. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo. Amén. Este fue el mensaje de este día. Dios les bendiga a los que